Bienvenidos a Bog, The Art of Good Living. Mi nombre es John William, no soy un actor, pero sí soy un apasionado del vino. Y vengo a compartir con vosotros mi pasión. Bienvenidos. Vamos a hablar de cómo entender la etiqueta de una botella de vino. Datos importantes que figuran en la etiqueta. Y es bien sencillo. Nombre de la bodega, nombre del vino, añada categoría del vino. Denominación de origen. La etiqueta más importante, no obstante, es la que tenemos en la parte trasera, que es el sello del Consejo Regulador. En este caso es un vino de Rioja, es el Consejo Regulador de Vino de Rioja. ¿Qué encontramos en esta etiqueta? La gama de colores, en este caso el rojo, nos va a hablar que se trata de un vino reserva. Esta es la más importante. Sin esta contraetiqueta, sin este sello del Consejo Regulador, no se puede comercializar la botella de vino. Información adicional que puede figurar en otra etiqueta de otra bodega, pueden ser desde el tipo de crianza, la elaboración, variedades de uva, infinidad de información. Lo más básico, nombre de la bodega, nombre del vino, denominación de origen, clase o categoría del vino, añada. En Bog contamos con 4 tipos diferentes de sacacorchos: búho, bodega, kea y el sacacorchos de sobremesa. Comenzaremos con el búho. Lo primero de todo, vamos a descapsular el vino usando nuestro descapsulador. Una vez descapsulado, cogeremos el abridor búho y levantaremos los brazos. Y con la punta de la espiga en el centro del corcho empezaremos a girarlo sobre su propio eje, hasta que la espiga esté completamente metida dentro del corcho. Y seguido bajaremos los brazos del búho, de esta manera sacando el corcho. Por supuesto, olemos el corcho para confirmar el estado del vino. Como en la botella de vino anterior, lo primero que vamos a hacer es descapsular la botella. Cogeremos nuestro abridor bodega y con un huequito dejaremos que toda la espiga baje. De la misma manera que hicimos con el vino anterior, colocaremos la espiga en el centro del corcho y en este caso giraremos la manecita del abridor. Una vez introducido, lo giraremos un poquito hacia atrás y levantaremos la pestaña para que con el mismo giro se vaya levantando el corcho, vaya saliendo ese corcho de la botella. De nuevo, una vez hemos sacado el corcho, lo primero que vamos a hacer es olerlo para confirmar la calidad del vino. En el caso del abridor kea, ya que incorpora un pequeño cuchillo, no es necesario el uso del descapsulador. Sacaremos el pequeño cuchillo y cortaremos la cápsula por debajo del segundo pliegue de la botella. Abrimos la primera pestaña y sacamos la espiga. Y como hicimos con los vinos anteriores, colocaremos la espiga en el centro del corcho y lo introduciremos hasta el final del mismo. Cogeremos la primera pestaña del abridor y sacaremos el corcho con cuidado hasta la altura que nos permita. Y con la segunda pestaña ya sacaremos el corcho por completo. De nuevo, para confirmar la calidad del vino, oleremos el corcho. Para el abridor de sobremesa, posicionaremos la botella dentro del pequeño embudo y con fuerza traeremos hacia nosotros la palanca. Y de la misma manera la llevaremos hacia arriba, retirando el corcho de la botella, que se nos quedará puesta en la botella y con un ligero movimiento retiramos ese corcho. Como bien hicimos con los vinos anteriores, confirmamos la calidad del vino oliendo el corcho. Para evitar la sobreoxidación del vino, colocaremos nuestro tapón Bog a modo de corcho, así evitando que entre oxígeno dentro de la botella.